Hola amigos, bienvenidos. Hoy tengo el honor de presentarles a la doctora Lola Aparicio. Es una médico psiquiatra forense española, una escritora, una investigadora sobre temas de gran importancia que tienen que ver con la muerte. Ella escribió un libro que siento que todos y cada uno de nosotros tendríamos que leer. El final es el principio, que habla de estos temas. Así que bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por invitarme. Yo encantada de estar aquí con tu comunidad. He visto tu canal y me parece muy interesante los temas que tratas. Me gusta mucho. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Hoy vamos a comenzar haciendo honor a su libro. El final es el principio y me gusta compartir con la audiencia historias de personas que como todos vienen con heridas, algunos de los cuales se han dado cuenta, otros se niegan a conectar. Muchos conectan pero no quieren avanzar, algunos comienzan algunos trabajos y se detienen. Entonces sé que cada historia puede inspirar, puede motivar y puede entusiasmar, aunque sea uno solo de los oyentes, a transformar su vida. Entonces me gustaría comenzar escuchando cómo fue la niñez de Lola, cómo fue su relación con mamá, cómo fue su relación con papá. Bueno, pues fíjate que yo creo que las infancias difíciles hacen que uno haga músculo, vamos a decirlo así, para programarse o para prepararse para lo que es la vida adulta. Si empiezas a ver infancias de gente pues, que ha llegado muy lejos, que se ha esforzado, resulta que han sido infancias con cierto dramatismo, con cierta tragedia, de manera que ya desde pequeño tú te has tenido que ir formando, ir creándote a ti mismo, ¿no? Como hacerse a sí mismo, ¿no? Pues yo os puedo decir que cuando yo nací, entonces estas cosas, lo que voy a contar no se conocía, no se conocía. Pero hoy en día sí lo conocemos, sí conocemos lo que es una depresión posparto, ¿no? Y mi madre me cuenta esto, yo soy la primera de tres hermanos y dice que cuando me tuvo, que fue verme, la mujer lo cuenta así, me río porque ella lleva su tragedia por dentro, ¿no? Ella me suele decir, cuando tú naciste fue verte y me deprimí. Entonces, la pobre se deprimió, no por verme, no, no porque yo fuera yo, sino porque se deprimió, pero en fin, lo cuenta de una manera que puede resultar, tiene su punto cómico, porque toda tragedia tiene su punto cómico y toda comedia tiene su punto trágico. Eh, entonces, bueno, pues mi madre pues estaba sola. Yo entiendo ese tipo de depresión porque personas que son muy responsables acaban como que le viene muy grande el cargo, quieren hacerlo muy bien, son muy autoexigentes, ¿no? Y esa fue la primera relación con mi madre, ¿no? Que luego fue una mujer, pues, y sigue siéndolo porque todavía vive, es una mujer muy exigente, muy meticulosa, todo tiene que salir bien, las cosas tienen que ser como Dios manda, ¿no? Entonces, bueno, pues, y mi padre, pues, era un poco el contrapunto en ese sentido, porque era más dicharachero, era no digo más sociable, pero sí, porque tampoco era de tener muchos amigos, pero sí era como de quitar más dramatismo. Fue el que me enseñó a montar en bicicleta, me enseñó a nadar en una alberca que había por allí cerca, porque yo soy de pueblo y eso también marca mucho. A mí me da mucha pena la gente que no tiene un pueblo donde volver. Yo soy de pueblo. Y toda mi infancia pues está ligada a lo que es el pueblo rural, ¿no? Mi abuela tenía una casa con animales, ¿eh? Pues tenía algunos marranos, tenía algunos conejos, tenía algunas gallinas, en la casa había gatos para aquí y para allí, había perros,
tenían un huerto donde se autoabastecían. Entonces, pues mi infancia ha sido rural y yo lo agradezco mucho, ese contacto con la naturaleza, ¿no? Me evadía mucho, me gustaba mucho estar allí cogiendo la tierra. Yo creo que como cualquier niño, ¿no? Papá, por lo que escucho, estuvo presente. ¿Y mamá? Bueno, mamá estaba como, ya te digo, estaba como muy atareada, porque la mujer todo lo quería hacer tan bien. Mira, te voy a poner un ejemplo. A ella le podía mucho el hacer de comer todos los días. Y decía, es que no he terminado de quitar los platos del almuerzo y ya estoy pensando a ver qué pongo de cena. Y es verdad. Entonces la mujer se atareaba mucho, se aturrullaba mucho con eso. Entonces mi padre le dijo, no te preocupes, Paquita, mi madre se llama Paquita, no te preocupes, Paquita, yo te voy a hacer un planning, ¿vale? En donde voy a ponerte los almuerzos y la cena y ya está. Entonces ponía lunes, ponía lentejas, es que todavía me acuerdo. Lunes, lentejas para almorzar. Martes, eh, no, los miércoles era puchero, un cocido que se hace aquí en España. Los jueves era habichuelas, los viernes y los domingos comíamos pollo. Era el único día de la semana. Y las cenas eran todas iguales. Entonces yo he cenado toda mi vida igual y te voy a decir una cosa, no me he cansado nunca. O sea, había dos tipos de cenas en casa. Eran patata frita y huevos o tortilla de patatas. Y eso, una noche cenábamos patata frita y huevo y otra noche tortilla de patata. Entonces ya mi madre ahí, la mujer, cuando ya le ordenaron eso, pues ahí se rebajó un poquito el estrés que le provocaba. Todo, es Pero como que todo le provocaba estrés y le sigue provocando, ¿eh? no, pero eso que hizo su padre maravilloso, porque yo soy de ese team mamá, de ese team Paquita. Lo más difícil Eh, de ama de casa es estar decidiendo Total. qué cocinar. No sé si a usted le pasa. Si a mí me hicieran eso que hizo su papá, yo sería feliz. Pero Bueno, pues pensando, no me lo ese. hicieran los comensales, porque yo lo puedo hacer para mí. El tema es que queden satisfechos los comensales. Si ellos me hicieran eso, mi hija, yo le digo, y no, lo tengo que pensar yo, pero eso es lo Ah, complicado. bueno, pues puede hacer ¿cómo se llama? Como una especie de elecciones, ¿no? Una votación. Sí, pero no, ¿Eh? no lo quiere hacer. No, no lo Estos quiere son hacer. Eso los, lo tengo que hacer est- yo. estos son los platos que hay. Sí. ¿Cuáles te gustan? Pues este va el lunes, este el martes, este el miércoles. No me ha funcionado, pero qué bueno que a su papá le funcionó. Esa Sí, mamá, menos estresada. sí, Evidentemente, mientras duró el estrés, era una mamá que no estaba presente emocionalmente. Y eso ya, lo no, vivimos los niños como un abandono. Y haberle sí, generado una depresión se vive como un rechazo. Eso totalmente. afectó a Lolita. Claro, claro, claro. Claro que afectó a Lolita, claro que sí, claro que sí. Además, mi madre cuando yo llegaba a casa estaba, ya te digo, siempre haciendo cosas o planchando o poniendo y todo era muy... Yo viví mi infancia como que la familia para mi madre era una carga. ¿M? Más que un placer de ponerse a jugar con los niños o esperarlo al colegio, esto, ella lo vivía todo como una carga, como algo, como una obligación, como una responsabilidad. Entonces, ahí tampoco ella se supo disfrutar de la vida, ¿no? No, no sabía, mi padre sí sabía disfrutar de la vida, pero mi madre le costaba un poco y le sigue costando, ¿eh? Porque para ella todo es muy difícil, ¿no? Todo es eh, una carga. Es muy Y eso, rígida. O sea, ella también sí, traía su mochila con esas heridas también claro, que no las trabajó. claro. Ella Y traía la mochila, ¿vale? Porque su madre también era mi abuela, también era una mujer muy exigente, que le exigía ir a verla todas las tardes del mundo había que ir a ver a mi abuela, lloviera, nevara, daba igual, ahí íbamos todos.
haciendo frío, porque en mi pueblo nieva, ¿no? En el invierno nieva y hace mucho frío, pero todas las tardes había que ir a ver a mi abuela. También era una persona muy exigente, sí. Sí, o sea que eso viene desde la abuela y quizás desde más atrás. Quizás desde más atrás, sí. ¿Y la adolescencia de Lola cómo fue? Pues mira, la adolescencia es como tú dices, fue todo trabajar el rechazo, ¿no? ¿Por qué? Porque el rechazo, o más que el rechazo, lo contrario, que es que te acojan en algún sitio. Porque mi padre, por su trabajo, mi padre era ferroviario, trabajaba en Renfe. Y por su trabajo lo tenían que cambiar, lo trasladaban, ¿no? Hacíamos traslado. Entonces, de ese pueblo pasamos a otro pueblo, que era el puerto de Santa María, en donde ya ahí cambió la gente. Mi madre se despresuró un poco, ya no tenía esa obligación de ir a casa de la abuela todos los días. Entonces, la mujer se despresuró ahí un poco, estaba poquito más. Ella dice que fue su mejor época en la vida, es posible que así sea, pero para mí, que me fui con 11 años y tuve, verás, en 10 años cambié 5 veces de colegio. Entonces, no conservo ningún amigo de esa época. Entonces, yo llegaba a los sitios y era nueva, me tenía yo que adaptar al sitio donde estaba. Primero, adaptarme a lo que yo veía. Si allí se hacía eso, pues eso. Se hacía lo otro, pues lo otro, porque al final yo era la última que llegaba, ¿no? Era la última que había llegado. Y también me acostumbré, pues, a estar en cierta manera sola, porque no conservaba amigos de un colegio, iba a otro pueblo, a otro sitio, gente nueva, caras nuevas, profesores nuevos, palabras nuevas, y me acostumbré pues a ese cambio, no tanto al rechazo como al no integrarme en un grupo, en una pandilla, con lo cual me hizo tener una vida solitaria, si quiere llamarse, individual, y, me centré mucho, por ejemplo, en lo que eran mis estudios, me gustaba, porque y también el leer. Yo leía y leía, leo ahora, ¿no? Pero entonces no te pueden imaginar, mi madre me regañaba, me decía, pero no leas tanto, te va a volver loca, me decía mi madre. Pero yo me creé, o sea, eso a mí me ayudó a, ¿cómo decirte? A construirme, me ayudó a construir Eso mi iba a psique. preguntar. O sea, esa cambiadera la valora hoy día como positiva a la Sí, distancia. sí, sí, Ahora sí, 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 sí se sí. da cuenta que mamá no tenía herramientas para poner límites, ¿verdad? Bueno, precisamente mi madre sí que ponía muchos límites. Pero a la mamá no le ponía y se No, iba no, todo. a su madre no. Exactamente. Vamos a ver, eso era, pero más que poner límites, era una cuestión de sumisión y de obediencia. Lo que ella nunca hizo fue rebelarse contra la autoridad. Mi mamá nunca se rebeló contra la autoridad, aunque la autoridad te exigiera cumplir acciones mm, que sobrepasaban lo que es la legalidad, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, tú puedes ir a ver a tu mamá pues una vez a la semana o dos, pero esa exigencia, porque si no la mamá se enfadaba, ponía caras, te retiraba el afecto y además te lo decía claramente, pues para evitar todo eso y el desamparo emocional que a ella le dejaba, porque mi madre siempre ha sido muy dependiente emocional de mi abuela o de mi padre, pues no supo ella em, rebelarse contra la autoridad y decir, no, esto no es justo. Yo ya tengo mi casa, tengo mi hogar, me estás pidiendo demasiado, me estás exigiendo demasiado. Yo puedo venir a verte todos los días en caso de enfermedad o en casos que me necesites, pero si no me necesitas, vale, cada uno debe de estar en su casa y cada uno debe de estar haciendo su vida, ¿no?
Y porque no, traía herida de injusticia, entonces no, como no estaba consciente, no tenía ya, herramientas para decidir, yo digo poner límites a mamá, mira mamá, no puedo venir ah, todos los días, no es bien, así, sino para ah, negociar con mamá y decir, sí, te mira, no entiendo. puedo venir todos los días, yo también tengo una casa, tengo una familia. Claro, Y, exacto, exacto, sí, entiendo. Sí. Y también, por lo que veo, ella traía herida de abandono también. Entonces, cuando uno viene herido de abandono, uno Sí, tiene que ser indispensable y tiene que ser autosuficiente y resolverle la vida a todo el mundo, aunque lo haga a disgusto, porque es parte de lo que traemos en la mochila emocional. ya. De todas esas heridas bueno, que están así salpicando la vida de Lola Mm, infantil y de Lola adolescente. sí. ¿Hay alguna que reconociera de adulta? Porque nosotros de adultos nos vamos relacionando con esas heridas inconscientemente. Ha sido mi Mm, experiencia de vida y bueno, es lo que yo he estudiado, ¿no? O sea, yo he estudiado ya, y es lo que me gusta, todos esos trabajos que tienen que ver con el niño interior y sanar este pequeño yo, porque ya. siento que el regalo más grande que le podemos dar al alma es que este pequeño yo esté libre de densidades para que ella habite aquí tranquilamente, con mucha amabilidad, con mucha serenidad. Y eso es de lo Mm. que yo básicamente me ocupo. ¿Qué cuestiones de estas que afectaron o sea, está consciente la doctora Lola hoy día que la afectaron en su niñez y en su adolescencia? ¿Qué de estas conductas de mamá, qué de estas conductas de papá? Bueno, pues la conducta de mamá era esa especie de arbitrariedad en cuanto a a las normas o a las reglas que ella imponía en casa, ¿no? O sea, había una serie de reglas que había que cumplir que yo consideraba que eran arbitrarias porque pienso que lo son. Por ejemplo, los sábados por la mañana no se podía salir a la calle. ¿Por qué? No lo sé. Pero era una norma que venía del pueblo, aunque ya hacía años que habíamos salido del pueblo, pero era una norma de que las chicas, sobre todo las mujeres jóvenes, pues no podían salir los sábados por la mañana, porque era el momento de limpieza del hogar y de la casa. Entonces, si te veían en la calle, pues decían, mira, esa no limpia la casa, no es una mujer o una chica en condiciones, ¿no? Cosa Memorias de que los se bebió también. Claro, memorias que se Sí, vivió. sí. Pero fíjate que por no salir los sábados por la mañana, cuando yo estaba en un curso que se llama COU, que bueno, era el COU, que era cuando ya dejas el bachillerato y pasas a la universidad. Yo llevaba en ese instituto, era el segundo año, como te he dicho, yo iba 2 años y cambiaba. Bueno, pues ese era el segundo año del instituto y el último. Y ya pasaba a la facultad de medicina. Pues hicimos un viaje fin de curso, ¿no? Acabábamos el bachillerato, ¿no? Aquí hay una costumbre de hacer un viaje fin de curso cuando se acaba el bachillerato, con el colegio, con la gente, con los compañeros del colegio. Y éramos 3 personas los encargados de recoger el dinero y ingresarlo en una cuenta, ¿vale? Bien, pues resulta que pues llegó el día de recoger ese dinero, ir a la agencia de viajes y pagar el dinero. Bien, y bueno, tú sabes cómo son los adolescentes, todo para el último día. Y entonces, en aquel entonces, los bancos abrían los sábados por la mañana. Como nosotros estábamos en el instituto, no podíamos ir otro día. Entonces, el sábado por la mañana decidieron que venir a mi casa los 2 compañeros con los que teníamos la cuenta y vinieron más compañeros, claro, pero esperaron abajo para poder ir a sacar el dinero, ir a la agencia de viajes y pagar el dinero. Era ya el último día de plazo. Íbamos a Ibiza, creo que íbamos. Total que como los sábados por la mañana no se podía salir de casa, pues aunque mis compañeros fueron, mi madre abrió la puerta, ellos estaban allí, estaba el delegado de clase, había otras 2 personas más,
no me dejaron salir, no pudimos ir de viaje de estudios, porque los sábados por la mañana no se salía de casa. Doctora, pero eso le generó ira, supongo. Hombre, lo que me generó, hombre, yo me enfadé bastante, ¿no? Porque luego tú dices, a ver, todo una clase de adolescentes, ¿vale? ¿Con qué cara vas el lunes a decir que has perdido el viaje de estudios? Entonces fuimos a otro sitio, ¿vale? Pero la gente estaba cabreada conmigo. La gente estaba cabreada conmigo. Aunque los que habían sido testigos de la situación me culpaban y no me culpaban, ¿no? Porque era mi madre la que se había interpuesto. A mí lo que con el tiempo yo dije, bueno, yo tampoco supe a lo mejor rebelarme contra esa autoridad que no era justa en ese momento, que era muy arbitraria, ¿no? Y haber dicho, mira, me podrás luego regañar o lo que sea, pero yo me voy hoy con mi grupo y nos vamos de viaje de estudios porque es que estoy dejando sin viaje de estudio a una clase de bachillerato, ¿no? Fuimos a otro lado, pero ya, en fin, lo que tocó no era lo que queríamos, no es lo que quería la clase y de todas formas, en fin, tampoco los compañeros me lo tuvieron tan en cuenta, ¿vale? Doctora, todo eso que nosotros experimentamos en la infancia y en la adolescencia, que después de adultos lo juzgamos como heridas de, por ejemplo, en este caso, esas heridas de injusticia que nos generan mucho Sí, dolor. sí, Y detrás de todo dolor siempre hay una ira encubierta, una ira sí. que lentamente, siendo pariente del rencor, nos va haciendo generar resentimiento inconscientemente. ¿Qué hizo la doctora Lola para sanar eso? Pues mira, primero es una pregunta bastante personal, pero primero empezar, estuve durante muchos años muy enfadada con mi madre, muy enfadada con mi madre, ¿no? Por la infancia, por la adolescencia, en fin, estuve muy enfadada con mi madre. De hecho, yo me fui lo primero que hice fue irme muy pronto de mi casa, ¿vale? O sea que tomar distancia. ¿M? Porque la continuidad en la vivienda familiar iba generando todavía más estrés, más roce, más de todo, ¿no? Entonces yo me fui con 21 años, me casé, yo creo que me casé para irme de mi casa también, ¿eh? O sea Seguro. que sí, sí, sí. Entonces me casé y al casarme mi vida dio un vuelco, ¿no? En muchos sentidos, porque me empecé a encontrar mucho más tranquila, más concentrada en los estudios, más concentrada en lo que estaba haciendo. Y estuve muchos años enfadada con mi madre, ¿no? Pero hubo un momento en el que yo dije, bueno, se acabó. ¿Por qué? Porque hablé con ella. ¿Vale? O sea, hablé con ella bastante claramente. Ella es que no importa que la otra persona lo entienda o no lo entienda, ¿no? Pero hablar con ella, decirle que no voy a ir a verla todos los días, ni, o sea, que iba a tomar un poco de distancia. ¿M? O sea, no es un abandono, es tomar una distancia sana en donde, em, en donde yo me pueda desarrollar, en donde yo pueda crecer, en donde yo pueda vivir, mm, sin caer en eso de llámame todos los días porque no vienes todos los días. O sea, una vez que yo sé que ella está bien y está bien atendida, que no está abandonada, eso tampoco me gustaría, no me lo... Claro, No, porque lo que hizo fue responsabilizarse de su vida, mm, asumirse adulta y comenzar sí. a decidir desde allí. Sí, y además y tener en cuenta una cosa, que también cuando te responsabilizas de tu vida y te separas de mamá, tienes que asumir una cosa que duele mucho, es que el adulto está solo.
Los adultos están solos y tienes que vivir, a lo mejor compartir con otros, pero en el fondo la última decisión la tienes tú, qué vas a decir lo tienes que hacer tú, hacia dónde va o qué camino vas a escoger lo tienes tú, con lo Pero cual eso a mí me parece maravilloso, doctora, que podamos hacer eso. pero se paga ese precio y muchas veces la Pero, gente no quiere pagar el precio de estar. fue mi experiencia. Yo salí a los 16 años salí del control de mi familia y a los 19 vivía sola en la capital, solita. Entonces, por eso Ya, digo, a mí me parece genial que podamos asumirnos adultos y asumir el control de nuestra vida. Y asumirnos significa lo que hacemos adecuadamente y lo que hacemos no tan adecuadamente también. correcto. Asumirlo todo, incluso lo que no hacemos, Sí, porque exacto, hay, las decisiones. incluso esas, yo el otro día pensaba en eso, pensaba cuál es la experiencia, porque creo que de cualquier acción que tú hagas, de cualquier cosa que a ti te suceda, sacas una experiencia. ¿Eh? Todo encierra una experiencia, una pequeña lección o gran lección, pero todo encierra esa pequeña experiencia. Y el otro día yo me preguntaba cuál es la experiencia que se extrae de las decisiones no tomadas. Sí, Algunas veces uno debería de tomar una decisión y no la toma. ¿Qué experiencia se saca de ahí? Eso, reflexionar, ¿no? sí, buenísimo. Doctora, a mí me satisface poder compartir esta experiencia con la audiencia porque conozco muchísima gente que está convencida que la gente que de algún modo hacemos algún aporte a una comunidad, al consciente colectivo, al aprender, crecer y sanar, hemos tenido una infancia maravillosa. Mm. Entonces, es saber que, o sea, mostrar nuestra vulnerabilidad y que todos comprendan que también nosotros hemos experimentado dolores, capaz Sí. que les ayuda a cambiar esa óptica que tienen y a decidir transformar su vida. Por eso le agradezco muchísimo. Bueno, doctora, o sea, qué la impulsó a trabajar a trabajar no es la palabra, a ocuparse de estos temas que tienen que ver con la muerte y con las experiencias cercanas a la muerte? Mira, eso yo también me lo he preguntado, ¿eh? Bastante, porque es como que hubo un momento en mi vida en que me sentí muy inclinada a investigar sobre estos temas. No creas que todo el mundo tiene esa inclinación de interesarse por esos temas. Y ya te hablo desde el ámbito médico, ¿no? Hoy en día que la muerte ha quedado en manos de los médicos, porque la gente trasciende masivamente en los hospitales. Luego la muerte ha quedado en manos de los médicos, pero el médico sabe tratar muy bien la materia, lo material, lo denso, el cuerpo. Hoy la persona se puede trascender y de hecho lo hace sin dolor. La muerte no duele, lo que duele es la enfermedad que a lo mejor te está llevando a pasar al otro lado, pero la muerte en sí no duele. El abandonar el cuerpo no duele. Lo que duele es, pues eso, si tienes un cáncer o si tienes alguna enfermedad. Y hoy en día tenemos muchas herramientas para mitigar el dolor. Luego, nadie se va a ir con un dolor, rabiando de dolor, ni mucho menos. ¿Por qué? Pues porque hay médicos o la medicina se ha encargado muy bien de lo que es el mundo de la materia. Y eso hay que agradecérselo. Pero el hombre es algo más que materia. El hombre tiene también un componente emocional. Ese hombre o mujer, esa persona que está enferma, también tiene un componente emocional. La persona que eso fue una de las primeras cosas que empecé, es que eso me llevó luego al mundo espiritual, ¿vale? Primero empecé a preguntarme por qué la gente se ponía mala, porque claro, el estado natural del cuerpo es la salud.
oye, ¿por qué perdemos la salud? O sea, ¿por qué enfermamos? En el fondo, no sabemos por qué enfermamos. Entonces empecé a preguntar y a investigar y a leer y había una cosa que se llamaba psicosomática que te decía que, bueno, que cómo influía la psique en las enfermedades. Esa psicosomática luego se ha convertido en lo que es la biodescodificación y hay un porqué de la enfermedad. Te tratan de dar una perspectiva distinta. Una vez que ha colapsado en el cuerpo, interviene el médico materialista. Si tienes un dolor de cabeza, el que yo te diga que eso lo tienes para parar tu mente de tanto pensar por algo que te preocupa, eso no te quita el dolor de cabeza, porque el dolor de cabeza ya se te ha instaurado. Puede prevenir a que no te vuelva a dar otro, pero el que tiene ya, hija, lo tiene, habrá que darte algo para mitigar un analgésico. Y eso me llevó, el por qué enfermamos me llevó al mundo emocional, que cuando nos estamos muriendo también es muy importante, porque la persona que muere em, tiene muchas emociones, tiene, se siente de una determinada manera. ¿Tú sabes cómo se siente? No, no lo sabe nadie, porque nadie se ha puesto de verdad a investigarlo, a preguntarles. Lo han hecho muy pocos investigadores, entre ellos Kübler-Ross. Elizabeth Kübler-Ross fue una de las primeras investigadoras, la pionera, que empezó a interesarse por el mundo emocional de la persona que estaba en tránsito y describió las 5 fases del duelo, lo que es la negación, lo que es la ira, lo que es la negociación, la tristeza y la aceptación. Esas 5 fases del duelo, ella, la primera vez que se describieron, lo hizo ella y fue para aplicado al mundo de la persona que se estaba muriendo, porque el mayor duelo que hace una persona en su vida es el duelo por su propia muerte, por su propia vida. Eso que parece, yo te lo cuento y dices tú, pues claro, tiene toda la lógica. Bueno, pues es algo que se queda muy diluido, ¿vale? En el mundo hospitalario o en el extrahospitalario, y es porque yo em, donde he trabajado es un centro de salud como médico general, ¿no? Aunque tengo otras cosas, pero ahí es donde yo he trabajado la mayor parte de mi tiempo. Y eso se queda bastante diluido, el cómo se sienten las personas, ¿no? Hoy en día, yo sé que en paliativos o en planta de paliativos, de oncología, son sensibles a esto, ¿no? Porque la persona, cuando nos estamos marchando, se tiene que despedir. En esa aceptación de tu propia enfermedad y de que te ha llegado el momento, para poder aceptarlo, tienes que ir quitándote apegos. Tienes que ir liberando mochilas, tienes que ir primero, es muy curioso, ¿no? Pero una de las primeras cosas que hay que hacer es renunciar al sufrimiento. Hay que renunciar al sufrimiento y al dolor que conlleva el sufrimiento, porque ese dolor viene de un conflicto. Averigua el conflicto, ¿vale? Y cuando estás ya que ves que te está llegando la hora, dices, no, es como que hay gente que tiene muchos deberes por hacer, ¿no? Hay gente que lo ha ido resolviendo a lo largo de la vida, pero hay gente que le queda muchos deberes por hacer. Esos apegos empieza por lo material, el bolígrafo que tienes allí en tu casa que te regaló fulanito, ¿qué más da? No te lo va a poder llevar, pues regálalo, dáselo a alguien. Para eso hay que hacer una pregunta a las personas que están muy enfermas. Hay que preguntarles, ¿qué te preocupa? ¿Qué te preocupa? El otro día una compañera me decía, digo, pregúntale a tu madre qué le preocupa. Y a la madre le preocupaba quién se iba a quedar con su perrita. Bueno, es que mamá, ¿qué te preocupa, hija? ¿Hay algo que te preocupe? Pues mira, sí, es que la perrita, ¿quién se va a hacer cargo de la perrita? Y la hija le dijo, mamá, yo me voy a hacer cargo de la perra. No, tú no te preocupes porque yo la voy a cuidar, yo la voy a sacar, yo la voy a alimentar, a mí me encanta tu perra. Y la madre ahí, ¿eh? O sea,
esas preocupaciones que uno pueda tener, que son apegos, y los tiene que ir soltando. Tanto el sufrimiento como el perdón. Otra de las cosas que hay que trabajar en vida, pero si no se ha trabajado en vida, puede ser algo que te esté reteniendo, haciendo más largo ese tránsito de esta vida a la otra, la puede hacer más, alargarla, más lenta, si hay cosas que has tenido que perdonar y no has perdonado, gente que crees que te ha hecho mucho daño, y no los perdonas, o aquellos a los que tú has hecho daño y quieres que ellos te perdonen a ti. O sea que Maravilloso. Eso me sí, encanta, doctora, porque mis habichuelas de trabajo son el perdón y el amor. O sea, de ahí ah, parte para todo. Y dicto muchos talleres aquí tratando de que gente aprenda, crezca y sane. Y doctora, como si yo no supiera qué es la muerte y tengo aquí un niñito de 5 años, ¿cómo definiría usted la muerte para que la entienda yo y la entienda ese niñito de 5 años? mira, el niñito de 5 años es posible que la entienda mejor que tú. Porque al niñito de 5 años le puede decir que la muerte es volver a donde has venido. Y ahora hay tantos niños que tengo una compañera que al nieto empezó a preguntarle, oye, ¿tú antes de aquí dónde estabas? Bueno, y el nieto le contó, ¿eh? El nieto le dijo y esta se quedó pasmada. Los niños lo entienden bastante mejor porque acaban de llegar del mundo espiritual. ¿m? El adulto lo puede entender peor porque nunca se lo ha planteado. Es una verdad, es la única verdad que nos han contado a todos. El resto, por lo visto, es todo mentira. Hasta la realidad nadie sabe qué es ni de qué está compuesta. Dice que si los átomos en el fondo es todo vacío. O sea, hay grandes discusión y polémicas acerca de lo que es la realidad, de qué está compuesta, de qué está compuesta el universo. Pero la única verdad que tenemos es que un día nos vamos a ir, Sí, que tenemos un tiempo finito. Y con esa única verdad nos la tratan de que no pensemos en ella, de distraerla, de hacerla dramática, de que es lo peor que nos puede pasar en la vida, de que, bueno, y la muerte, lo que se muere es el cuerpo, eso es verdad, porque lo contrario a morir, ¿qué es? según lo que dijo Jesús, vivir, porque nos convoca a morir a esta forma de vida para nacer a otra forma. Ahí está, porque lo contrario a morir es nacer. Lo contrario a morir es nacer. Siempre estamos vivos, el universo está vivo, está vibrante, no hay nada muerto en el universo. ¿Tú crees que una piedra está muerta? No, la piedra está vibrando. Tiene un nivel de conciencia distinto al que tiene una hormiga y la hormiga distinto al que tiene un árbol y un árbol distinto al que tiene a lo mejor una macetita. Pero todo está vivo en el universo, no hay nada muerto, todo está vivo en el universo. Lo que muere es este cuerpo físico que yo he utilizado pues para tener una experiencia en la densidad. Y muere porque mi espíritu se va. Dice, no, tu espíritu se va porque se para el corazón. No, tú te has ido unos segundos antes de que tu corazón se pare. Y porque tú te has ido y la conciencia y el espíritu ya no le dan vitalidad al cuerpo, es por eso porque el cuerpo muere, porque el cuerpo ha nacido para morir. Es como Clarísimo clarísimo, y es como buenísimo. es así, así lo explicaría. Sí, doctora, hay mucha gente que le tiene miedo a la muerte. Claro. Incluso le confieso que de mí hacia atrás
en mi familia no se puede hablar de la muerte. Y las pocas veces que yo he querido hablar de ese tema, porque yo lo tengo clarísimo, ya yo decidí y tengo un documento donde le dije a mis hijos, yo no quiero velorio, yo quiero que me cremen, etcétera, etcétera, cuando llegue el momento, ¿no? Pero no se puede hablar de la muerte porque la gente es como que entra en pánico. ¿Qué le puede Ya. decir usted a esa gente que siente temor a la muerte, por lo menos para mitigar un poquitín ese terror que le tienen a ese momento? Mm, bueno, verás, ahí es que cada uno tiene, yo le diría primero que el camino espiritual es individual, individual y solitario, porque lo tienes que hacer tú solo. Al camino espiritual muchas veces se llega por experiencias de dolor. Es una pena, pero es así. O sea, se te muere un hijo y entonces empiezas a pensar que a lo mejor hay otro sitio, que a lo mejor hay otro lado, que a lo mejor no está muerto y empiezas a indagar y a meterte en el mundo espiritual cuando hay una pérdida, por ejemplo, ¿no? Que son de las grandes experiencias que te catapultan hacia el mundo espiritual. Por eso estas experiencias tienen un para qué. ¿Eh? Ahora, cada uno va a llegar en su momento. Cuando yo veo que a lo mejor hay un gran miedo a la muerte, puede haber varios motivos, ¿vale? Uno de ellos puede ser el no haber vivido tu propia vida. ¿Eh? Cuando tú no has vivido tu propia vida, has vivido la vida que los demás esperaban que tú, o sea, has cumplido expectativas de los demás, pero no te has planteado siquiera cuál es el sentido y el propósito de tu propia vida. Ahí aparece un miedo a la muerte porque es que me voy a ir y no, yo he venido aquí a hacer algo y no sé ni en lo que he venido a hacer. Entonces, la vida es un sinsentido, con lo cual la muerte es otro sinsentido que no me puedo ni plantear porque no me cabe ni en la cabeza, ¿no? Primero, o sea, averiguar por qué se le tiene miedo a la muerte. Puede ser porque no estés cumpliendo tu propósito de alma, puede ser porque no estás viviendo y lo que le tienes es un miedo terrible a la vida, no le has echado coraje, no has sido valiente. Fíjate que el valor tiene dos acepciones, ¿no? El valor que tiene una persona, yo tengo valor, ¿no? Valor como persona y valor como valentía, ¿no? Ser Echarle fuerte, valor exacto. a la cosa. Sí. Y esa es la misma palabra. ¿Por qué es la misma palabra? Porque el que es valiente y se arriesga está aumentando su confianza, está aumentando su autoestima. Me podré equivocar, pero lo he hecho. Y eso te da como esa confianza en decir, yo puedo hacer las cosas. Algunas veces me saldrán bien, otras veces me saldrán mal, pero las hago y extraigo la experiencia de si me ha salido mal, por lo menos obtengo una experiencia, pero si no hago nada, ¿eh? Eso que Pues usted el, está diciendo es comprensible y yo también lo valido, pero es muy profundo para la gente de mi entorno que le tiene miedo a la muerte, que siempre dicen por la claro, incertidumbre. claro, y también porque no saben realmente lo que es la muerte. ¿Vale? Pero a gente que a lo mejor yo estoy diciendo algo que tiene cierta profundidad. Todos tenemos cierta profundidad. Lo que pasa es que hay gente que reflexiona más que otra, o hay gente que vive más centrada en otros asuntos porque no quiere centrarse en este tipo de asuntos, pero a lo mejor sí se le puede preguntar, "Oye, si tú pudieras, ¿qué harías? ¿Eh? Si te dejara tú, si no le tuvieras que pedir permiso a tu marido, ¿a ti qué te gustaría hacer? Y ahí vas liberando su alma también. No, esto lo digo de forma abstracta, lo que yo he dicho, pero se puede llevar a lo concreto. Como te he dicho antes, ¿qué es lo que te preocupa? ¿Qué te gustaría hacer si no tuvieses dos hijos que todavía los tienes en casa, por ejemplo? ¿A ti realmente qué te gustaría hacer?
porque así se va conectando un poco más con el sentido de su vida y con ella misma, con lo que ella quiere. Cuando tú eres cada vez más tú misma y tienes la sensación de que has vivido plenamente tu vida, hay un momento en que dices, bueno, si me muero no pasa nada, yo ya he hecho lo que tenía que hacer. Usted No ha sé dicho que si, para morir hay que aprender a vivir. si ¿Cómo sería ese vivir viviendo? ¿Cómo sería? ese vivir viviendo sería, claro, sería preguntarse a uno mismo qué es lo que me gustaría hacer o estar en este momento y ser honesto contigo, no se lo tiene que decir a nadie, ser honesto contigo. El otro día me decía un familiar, me decía, mi marido me resulta insoportable, ya no lo soporto, ya los niños han hecho grandes, ¿eh? Y ella no soporta al marido. ¿Qué crees que debería hacer? Separarse o aprender a soportarse ella para que soportándose ella pueda soportar al otro. Claro, pero soportarse ella es, o sea, no, no es resolver un conflicto, es no tener un conflicto afuera, pero el conflicto lo tengo dentro. O sea, soportar es sufrir yo en silencio a este, como ella lo llama el petardo, a este petardo que tengo de marido. Entonces, yo le dije, mira, me parece que estás teniendo una serie de emociones que te las estás por lo menos permitiendo tenerlas. Estás enfadada, estás cabreada, ya no lo aguantan más, los niños se han hecho grandes, ha hecho una gran labor como madre. Bueno, vamos por lo menos por un camino de honestidad con uno mismo, de honestidad con uno mismo. Si tú no quieres conflictos afuera, ten en cuenta que ese conflicto lo vas a tener adentro. Y a partir de ahí, bueno, pues empieza a sopesar si de verdad quieres seguir manteniendo una vida con conflictos internos que te hacen sufrir. Estamos de acuerdo. Doctora, ¿y qué son las experiencias cercanas a la muerte? Bueno, tal como tú lo dices, experiencias cercanas a la muerte son aquellas experiencias que se tienen cuando la persona se ha tenido una parada cardiorrespiratoria. ¿Eh? Entonces no le llega sangre al cerebro y la persona está en ese momento clínicamente muerta, ¿no? Por la parada cardiorrespiratoria. El cerebro hoy en día, para darte por muerto clínicamente, tiene que estar el cerebro también sin riego y con un electroencefalograma plano. ¿Mm? Pero eso que puede suceder a los 10 o 15 segundos que el cerebro no reciba riego, ¿vale? Entonces, una persona por un accidente, por un traumatismo, por un infarto, por una hemorragia cerebral, por ejemplo, hay distintas, una muerte súbita, por ejemplo, ¿no? Hay distintas ocasiones en donde una persona puede caer en parada cardiorrespiratoria. Hoy en día, las experiencias cercanas a la muerte han sucedido siempre. Lo que pasa es que hoy en día hay métodos de reanimación cardiopulmonar y hay mucha gente que ha caído en parada cardíaca y la han sacado de la parada cardíaca. ¿M? Y cuando la sacan de la parada cardíaca, las personas dicen cosas, ¿vale? Y lo importante ha sido que el médico, ya te he dicho que la muerte está en manos de los médicos, el médico de turno pues le ha prestado oídos a lo que la persona decía. Y a partir de ahí, la primera fue Kübler-Ross, luego fue Raymond Moody, hoy en día pues está Pim van Lommel, por ejemplo, que es un cardiólogo holandés, que tiene recogido más de 3.000 casos. Y hoy en día pues están recogiendo todos estos casos de experiencia cercana a la muerte y se ha visto que las personas cuando abandonamos nuestro cuerpo,
eh, pues pasamos por una serie de fases o etapas que serán más o menos profundas o lejanas según el tiempo que tú hayas pasado en el otro lado. De manera que experiencias que son muy cortas, pues a lo mejor la persona se ve fuera de su cuerpo en el ámbito del hospital, puede a lo mejor ver la habitación que hay al lado, la sala de espera, pero enseguida vuelve, y experiencias que a lo mejor estás más tiempo en parada cardíaca, pues puede llegar pues, a ver lo que es esa luz, ese túnel de luz, seres que están del otro lado, algún mensaje que te tengan que dar esos seres, y eso va a depender del tiempo en que tú estés en parada cardiorrespiratoria. Y así pues se han hecho una serie de patrones, porque lo mismo que todos nacemos igual, todos morimos igual, siguiendo una determinada ley y un determinado patrón. O sea, morir no es un caos. Doctora, la ciencia y la espiritualidad en relación con las experiencias cercanas a la muerte, ¿se complementan o se excluyen? Bueno, si tú tienes una ciencia exclusivamente basada en la materia, que no contempla siquiera de que haya un espíritu que lo habite, porque no se puede medir ni objetivar, pues ahí ya tenemos un problema. Pero claro, el cuerpo emocional, que yo lo llamo cuerpo emocional, tampoco se ve, y sin embargo lo damos por bueno. O sea, tú no puedes objetivar. Aquí yo no puedo ir a una consulta y decir, mire usted, hágale un análisis a mi marido para ver cuánto me quiere, porque él dice que me quiere, pero a mí no a mí no me da la impresión. Así que hágale un análisis a ver los valores cómo van. Pues no, porque no se puede medir, pero sin embargo sí sabemos que existe, aunque no lo podamos medir. ¿Por qué lo sabemos? Pues por las manifestaciones, por los hechos, como decía Jesucristo, por los hechos los conoceréis, por esas manifestaciones. Bueno, pues hay manifestaciones del espíritu antes de morir, y están ahí. Y esa es que es la conciencia, que los científicos la llaman, ¿no? Que es donde es la parte, bueno, es mi investigación. Yo no investigo tanto cuando la persona se ha marchado, o sea, tiene una parada cardíaca y ha tenido esa experiencia cercana a la muerte. Yo lo que investigo, y mi libro lo que investiga, es dónde está la conciencia cuando te estás muriendo. O sea, cuando tú te estás muriendo, la conciencia no es algo súbito, tu cuerpo ya no respiras y el espíritu sale. No, cuando tú te estás muriendo, el espíritu va saliendo poco a poco. Vas haciendo un tránsito que se llama. Estás en periodo de tránsito. Estás con un pie aquí y con otro pie allí. Y cada vez pasan más tiempo allí que aquí. Y las cosas que cuentan los que se están muriendo, esas cosas, como dicen los médicos, esas cosas que les pasan a los moribundos, bueno, pues yo investigo esas cosas que les pasan a los moribundos. Y Eso es cómo es, parte del proceso de morir que usted comparte en su libro. sí, sí, eso es el proceso de morir que es la parte fundamental de mi investigación. Cómo se muere el cuerpo lo sabemos todos, ¿vale? Cómo nos despedimos con el cuerpo emocional también lo sabemos, con esa fase del duelo, pero cómo nuestra alma va pasando, no pasa súbitamente, va pasando poco a poco, porque el tránsito en esa agonía del cuerpo, la conciencia va y viene, y mediante sueño o mediante visiones, la gente que está en tránsito te cuenta lo que está viendo, que es muy interesante. Para mí me lo parece, que Sí, es sí, muy sí, interesante. ¿Qué ven? claro. ¿Qué ven los que están en tránsito? Pues ven cosas que comunican pues al personal sanitario o a
a los parientes, a los familiares que lo están acompañando y que la mayoría de las veces, por no decir ninguna, o sea, la persona se queda ahí con el interrogante, pero no se le da mayor importancia y lo que está diciendo esa persona son cosas para tener en cuenta. Por ejemplo, ¿cuáles son las últimas palabras de las personas? ¿Qué es lo último que dijeron? Nadie lo sabe, como nadie lo recoge. Está sin explorar. La muerte está sin explorar. Sabe, doctora, que yo he visto en mi vida una persona partir, el esposo de mi tía, la que me crió. Yo llegué donde él estaba y él me saludó como él me saludaba. Él me quería mucho, más de lo que yo lo quería a él. Y él me dijo, viniste, viejita. Y yo le dije, sí, ¿cómo se encuentra? En eso hizo un suspiro profundo, estiró un pie, que ahí siempre en Venezuela dicen estiró la pata. Es Entonces yo vi verdad. que estiró una pierna, hizo ese suspiro y se quedó. Y ya vino el personal médico y dijo, falleció. Probablemente estaba esperando. Mira, dicen que esperan para poder despedirse de las personas de las que quieres despedirte, ¿eh? Pero yo he llegado a la conclusión de que la muerte está sincronizada. Nos morimos sincrónicamente. ¿No? Como ese puzzle donde todo se sincroniza. Claro. Entonces, él tenía que morir, pero tú tenías que venir y él quería despedirse de ti. No fuiste un minuto antes, ni dos, ni 5 minutos después. No, todo se sincroniza para que tú puedas despedirte de él, ¿no? Y él pueda despedirte de ti. Y ahí está sincronizado. Y fíjate que yo también me he puesto a investigar desde el punto de vista del médico, cómo hay médicos en donde cuando entra en la guardia, la gente se muere. Y hay otros con los que la gente no se muere. Y no es porque sean mejores o peores médicos, es porque tienen como una especie de energía facilitadora del tránsito. Hay gente que facilita el tránsito a los demás con su simple energía. Y llega a la habitación, le coge la mano o le hace así y la persona se deja ir en ese momento o a los 5 minutos. Y son como, son facilitadores del tránsito. Y eso lo saben en todos los hospitales. Hay gente que dice, yo soy el gafe del servicio. No, tú no eres el gafe del servicio, tú eres el facilitador del tránsito a esas personas que a nivel energético y que tanto desconocemos, cómo nuestra conciencia pasa de este plano al otro. Y hay personas que facilitan ese paso con su presencia nada más. Quiero preguntarle dos cositas más para no abusar de su tiempo, doctora. ¿Todas las experiencias cercanas a la muerte son necesariamente transformadoras para el que las vive? Mira, se llama una experiencia espiritual transformadora, porque te transforma a nivel espiritual, ¿vale? La mayoría de los que yo he conocido les ha transformado en un sentido muy, muy, muy importante, que es que no le tienen miedo a la muerte. Cuando una persona no le tiene miedo a la muerte, no le tiene miedo a nada. ¿Tú sabes lo que sería una población mundial que no le tuviesen miedo a nada? Serían incontrolables, Sí, porque a partir de ahí haría mi propia vida y me da igual con lo que me vayas a amenazar, porque todo miedo en el fondo es un miedo a la muerte. Entonces estas personas se desprenden del miedo a la muerte, sabe que un día se irán, pero ese día es el día y la hora a la que se van a ir. No se van a ir ni antes ni después, con lo cual, mientras tanto, vive, vive. ¿Quieres ir a la Patagonia? Vete a la Patagonia.
¿Quieres ir a no sé dónde? Ve a no sé dónde. ¿Quieres decirle a fulanito que estás enamorado? Pues díselo, vive. ¿Que me va a decir que no? Bueno, pues otro me dirá que sí. Y si no Pero te arriesgas, nunca sabrás. ahí está. Eso me encantó, doctora. Y lo último que le quiero preguntar, usted habló de los sueños y yo he visto algunos programas donde usted habla de lo importante de los sueños. Yo he Sí. tenido, últimamente, seguramente no es que he tenido sueños, sino que los he recordado. Y he estado soñando con mucha gente de mi, gente que yo quise mucho que partió. Y un sueño de los muy importantes es uno donde mi tía, la que me crió, me agarró durísimo del brazo y me decía, vente, vente, y yo cinchando con ella, no, todavía no me toca, no me toca. Y empecé, hija, yo vivo con mi hija, hija, ayúdame, ayúdame. Y ahí me desperté. ¿Cómo saber uno que un sueño es como un aviso, que ya te vas? A mí no me importa si ya me voy, ¿no? Si ya me voy, bueno, queda aquí grabado el testimonio. Pero ¿cómo sabe uno que eso es un aviso o que no es otra la causa de ese sueño, por ejemplo? Bueno, yo creo que en los sueños muchas veces tenemos contactos y o sea, conexiones con los del otro lado en lo que llamamos el mundo astral, que es el mundo del sueño, ¿no? Una parte del sueño es el mundo astral, ¿no? Fíjate en la conversación que tú mantienes con tu tía, ¿no? Tu tía te dice, ven conmigo. A lo mejor plantéate o pregúntate si no estás pasando un tiempo que estás más cansada, que le encuentras menos sentido al estar aquí. Hay muchas personas que se encuentran en un momento determinado más cansados, preguntándose, bueno, ¿qué hago, no? Porque nosotros necesitamos tener una actividad, nuestra alma necesita una actividad, ¿vale? Y Sí, muchas no, veces, ¿me entiendes? eso no me pasa, pero sí he estado recordando, yo recibí mucho maltrato de mi tía, pero mucho maltrato que no se lo voy a contar porque era mucho. Y siempre me están explotando cositas, cositas. Yo he trabajado mucho en mi ira porque tenía mucha rabia, tanta rabia tenía Ya, yo que me generé enfermedades inmunológicas y otro montón de cosas, ¿no? Y no sé, o sea, cualquiera de las dos me viene bien, que sea que yo he estado recordando esas cosas y reclamo. O sea, yo sola en una conversación con ella, yo ya, reclamo esas sí, cosas que me van apareciendo. O no sé si es que bueno pero que pero lo que tienes que, ahí lo importante no es que tu tía te quiera arrastrar con ella, ¿no? Que algunas veces parece que todas esas experiencias con tu tía te quieren arrastrar, ¿no? Sino tu respuesta en el sueño. ¿Cuál fue tu respuesta? le dije, no, todavía no me toca, no me toca, no me voy a ir. Y pedí ayuda. Y pediste ayuda a tu hija. ¿Por qué? No te puedes ir porque todavía tienes aquí misión que hacer con tu hija. Entonces, no te puedes ir. Ahí lo importante de los sueños es la actitud que uno toma dentro del sueño, Ah, buenísimo. porque esa es la tuya, la propia. Y le dices a tu tía, no, aunque me hiciste lo que me hiciste, yo no me puedo ir porque todavía tengo una misión que hacer con mi hija, ¿eh? Ah, Una misión buenísimo. distinta. Tú podías haber hecho una misión como hija conmigo, ¿no? Ay, doctora, no, usted no sabe cuánto se lo agradezco porque sí, o sea, me llegó al alma y concientizo que así es, exactamente así es. Bueno, Pues mi sí. querida doctora, yo quisiera solo agradecerle este tiempo que nos ha otorgado, todo el conocimiento que ha compartido y si quiere agregar algo más, bueno, este es el momento. Pues nada, agregar que estoy muy contenta de estar aquí contigo. Me ha gustado mucho la entrevista. Has profundizado en cosas que son muy importantes, ¿eh? Porque para morir bien hay que haber vivido bien. Eso es como lo último que yo os diría, ¿no? Si habéis vivido bien, no va a importar moriros porque habéis vivido bien. La gente que ha vivido mal
lo lleva luego muy mal. Así que dice, ¿cómo me dicen algunas veces, cómo me preparo para morir, doctora? ¿Mm? Le digo, vive el día a tope. Es la mejor manera de prepararse para morir. Broche Vivir. final maravilloso. Muchísimas gracias, doctora. Y a ustedes, amigos, hasta una próxima oportunidad. Adiós.